Mi propia hermana intentó envenenarme en Nochebuena porque estaba embarazada. Lo que hizo después fue aún peor. Hola a todos. Escribo esto con el corazón destrozado y las manos temblando, necesitando desesperadamente una perspectiva externa porque mi mundo se ha venido abajo. Mi propia familia se ha convertido en mi peor pesadilla. Me llamo Valeria, tengo 28 años, y estoy casada con el hombre más maravilloso del mundo, David, de 29. Llevábamos más de un año intentando tener un bebé, pasando por la angustia de los meses negativos y la esperanza que se desvanecía. Finalmente, hace 2 meses, esas 2 rayitas aparecieron en la prueba. No podíamos creerlo. David me abrazó y lloramos de felicidad. Era el mejor regalo que la vida nos podía haber dado. Decidimos guardar el secreto hasta la primera ecografía, pero la emoción era tan grande que queríamos compartirla con nuestras familias en la cena de Nochebuena. Creímos que sería el momento perfecto. Lo que no esperábamos era la reacción de mi familia. Tengo una hermana menor, Camila, de 24 años. Desde que tengo memoria, Camila ha sido la niña de oro. Nuestros padres, Roberto, 60, y Silvia, 58, siempre la han puesto en un pedestal. De pequeña no era tan obvio, pero con los años la diferencia se hizo abismal. Camila es extrovertida, carismática y tiene una facilidad innata para cautivar a cualquiera. En cada reunión familiar, ella era el centro de atención, ya fuera por sus logros académicos, sus anécdotas graciosas o simplemente por su presencia. Parecía que el sol salía para ella. Yo, en cambio, siempre fui más callada e introvertida. Me gustaba más leer, el cine clásico y las tardes tranquilas con David que las grandes fiestas. Mis logros, aunque importantes para mí, nunca generaban el mismo entusiasmo que los de Camila. No es que mis padres fueran malos conmigo, pero la falta de interés y apoyo era palpable. Mientras a Camila la celebraban con bombos y platillos, yo sentía que tenía que esforzarme el doble para conseguir un estamos orgullosos de ti. Esto, como es lógico, generó una tensión constante entre nosotras. Nuestra relación era una mezcla de momentos de complicidad y una competencia soterrada que yo nunca quise, pero que ella siempre alimentaba. Camila siempre menospreció mi personalidad tranquila, como si ser reservada fuera un defecto. Con el tiempo, me fui distanciando para protegerme de las comparaciones constantes. No era una relación sana, pero era la que teníamos. Llegó la Nochebuena. David y yo llegamos a casa de mis padres con los nervios a flor de piel y el secreto más feliz de nuestras vidas. La casa olía a romero, a pollo asado y a bolitas de Navidad. Mis padres nos recibieron con abrazos cariñosos. Camila ya estaba allí, contando alguna historia divertida sobre su trabajo que hacía reír a todos. Noté que me miró con cierta curiosidad, pero no le di importancia. Durante la cena, en el momento de los brindis, David me cogió la mano y me guiñó un ojo. Tomé la palabra. Mamá, papá, Camila, tenemos una noticia que daros. Todos me miraron. David y yo, vamos a tener un bebé. El silencio fue sepulcral durante un segundo que se me hizo eterno. Mis padres se miraron entre ellos con una expresión que no supe descifrar. Luego, mi madre forzó una sonrisa. «Oh, qué noticia! Felicidades», dijo, pero su voz sonó plana, falsa. Mi padre asintió. «Sí, sí, muy bien». Fue Camila quien rompió el hielo de la peor manera. Soltó una risa cortante y seca. «Vaya, Valeria. ¿Tan pronto? Pensé que querías centrarte en tu carrera». Bueno, supongo que cada uno tiene sus prioridades. Sus palabras cayeron como un jarro de agua fría. David apretó mi mano bajo la mesa, un gesto silencioso de apoyo. Intenté no dejarme afectar. Estaba tan feliz por mi bebé que decidí ignorar su comentario venenoso. Pero esa fue solo la primera daga. En las semanas siguientes, cada vez que hablaba del embarazo, Camila soltaba algún comentario pasivo-agresivo. ¿Ya has elegido nombres?
¡Qué ilusión! Aunque yo, cuando sea madre, lo haré todo de forma más organizada, o espero que no te dé demasiados antojos, no vayas a engordar demasiado. Era evidente que le molestaba profundamente que yo me hubiera embarazado antes que ella. Ella, que siempre había tenido todo antes que yo, los novios, los viajes, los elogios, no podía soportar que yo la ganara en algo tan importante. Lo más doloroso era ver cómo mis padres hacían la vista gorda. Reían sus bromas o simplemente cambiaban de tema, como si sus pullas no fueran dañinas. La gota que colmó el vaso fue una nueva reunión familiar, un domingo de enero. Mis padres insistieron en que fuéramos a comer, diciendo que querían arreglar las cosas. Camila, de forma poco característica, anunció que había preparado ella misma el postre, una tarta de queso. A Camila se le quema hasta el agua. Recuerdo incontables ocasiones en la adolescencia en las que, por no herir sus sentimientos, comí sus creaciones y pasé el resto del día con dolor de estómago. Me sentí intranquila, pero no dije nada. No quería crear un conflicto. Llegó el momento del postre. Camila sirvió una porción especialmente grande para mí. Para la futura mamá, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Le di un bocado. Sabía, raro. No estaba mala, pero tenía un regusto amargo y metálico que no era normal. Pensé que serían los nervios o las náuseas matutinas, que aún no me habían abandonado. David me miró preocupado. ¿Estás bien, cariño? Estás pálida. Le sonreí débilmente. Sí, solo es el embarazo. Pero a los pocos minutos, empecé a sentirme realmente mal. Un mareo repentino me invadió, el comedor empezó a dar vueltas y un dolor agudo me retorció el estómago. Me levanté tambaleándome, murmurando que necesitaba aire. Camila me observaba con una intensidad aterradora. Entonces, con una risita que me heló la sangre, dijo: «Vaya, parece que la tarta de queso no te ha sentado bien. Menos mal que no puse más ingredientes especiales. Serías un desastre ahora mismo». El mundo se detuvo. «¿Ingredientes especiales?», pregunté, con la voz temblorosa. Ella se encogió de hombros, como si nada. Bromeaba, Valeria. Siempre tan dramática. Pero yo no podía respirar. El dolor era insoportable. David, alertado por mi palidez cadavérica, se acercó a mí de un salto. «Valeria». Me sostuvo. «Tenemos que irnos. Ahora». No recuerdo bien el camino a casa. Solo recuerdo el pánico, el dolor y el miedo que me atravesaba como un cuchillo. David, en lugar de dirigirse a casa, condujo directamente al servicio de urgencias más cercano. En el hospital, todo fue un borrón de luces brillantes y voces serias. Me hicieron análisis de sangre y de orina. El médico que me atendió tenía el rostro grave. «Señora Valeria, en su sangre hemos detectado trazas de una sustancia, una alta dosis de un laxante extremadamente potente, mezclado con un herbicida de baja concentración. No es letal para un adulto sano en esa cantidad, pero en su estado». Me miró a los ojos. «Su bebé está bien, por suerte. Llegó justo a tiempo. Pero si hubiera ingerido una cantidad mayor, o si su organismo no hubiera reaccionado así, podríamos estar hablando de un desenlace trágico». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No era una indigestión. No era una mala comida. Camila había intentado hacerme daño a mí y a mi bebé. David estaba lívido. La rabia en sus ojos era algo que nunca había visto. Tan pronto como me dieron el alta y me llevó a casa, cogió el teléfono y llamó a mis padres. No fue una conversación, fue un estallido. «¿Se dan cuenta de lo que ha hecho su hija?», gritó, sin importarle quién pudiera oírlo al otro lado. «Podría haber matado a su nieto. Podría haber matado a Valeria. ¿Y ustedes lo llaman una broma? ¿Es esa la clase de personas que son?». Escuché la voz distorsionada de mi madre al otro lado, intentando calmarle, diciendo que Camila no era mala,
que solo era una gamberra. David la interrumpió. No. Esto no es una travesura. Esto es un delito. Y si no son capaces de ver la gravedad, no quiero que se acerquen ni a Valeria ni a nuestro hijo. Está claro. Colgó el teléfono con fuerza. Me abrazó, y yo me derrumbé a llorar en sus brazos. Su apoyo era mi único ancla en medio de aquel caos. Al día siguiente, intenté hablar con mis padres con calma. Fue inútil. Mi madre empezó con el bueno, al final no pasó nada, cariño. Estás bien, el bebé está bien. ¿No crees que lo estás llevando demasiado lejos? Mi padre añadió, Camila es joven e impulsiva. No pensó en las consecuencias. No fue con mala intención. Me costaba respirar. ¿Cómo podían defender lo indefendible? Les conté lo que dijo el médico, el peligro real. Pero ellos seguían en su negación. Los doctores siempre exageran, dijo mi madre. Camila, por su parte, no se disculpó. Me envió un mensaje de texto frío, fue una broma pesada, Valeria. Deberías relajarte, el estrés es malo para el bebé. Estás amargada porque siempre he sido más divertida que tú. Leí el mensaje una y otra vez, sin poder creer la falta de empatía, la crueldad. Mis padres, lejos de reprenderla, me presionaban para que perdonara y olvidara por el bien de la familia. Me sentí completamente traicionada. La situación dio un vuelco cuando mi tía Laura, la hermana de mi madre, me llamó. Había oído rumores a través de otros familiares que estaban horrorizados. Valeria, soy tu tía Laura. ¿Estás bien, mi niña? Al escuchar su voz preocupada, rompí a llorar de nuevo. Fue la primera persona de la familia que me mostró una genuina compasión. Me escuchó durante 1 hora. Luego, con mucha calma, me dijo, cariño, lo que hizo Camila no es normal. Es peligroso. Tienes que protegerte. Deberías considerar presentar una denuncia policial. La sugerencia me dejó sin aliento. La policía. Involucrar a la ley. Parecía tan extremo. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Mi tía tenía razón. Esto no era una pelea de hermanas. Era un ataque premeditado. Hablé con David esa noche. Mi tía Laura cree que debería denunciar a Camila, le dije, esperando su reacción. Él no dudó ni un segundo. Tu tía es una mujer muy sensata. Yo apoyo lo que decidas, pero creo que es lo correcto. No podemos permitir que esto quede impune. Su firmeza me dio un valor que no sabía que tenía. Sabía que sería un punto de no retorno. Presentar una denuncia significaría romper para siempre con mis padres y con Camila. Ellos ya estaban furiosos conmigo por exagerar. Mi madre me había dicho, solo quieres arruinar la vida de tu hermana porque siempre has estado celosa de ella. Nada más lejos de la verdad. Esto no tenía que ver con celos infantiles. Tenía que ver con mi supervivencia y la de mi hijo. Mientras lo meditaba, recibí otro mensaje de Camila. Este era diferente. Ya no había sarcasmo ni falsas disculpas. Era puro veneno. ¿Crees que eres mejor que yo por estar embarazada? Te lo has creído todo, ¿verdad? Yo debería ser la primera en tener un hijo. Yo soy la que se lo merece. Me has robado mi momento. Lo que pasó con la tarta fue lo que te merecías. Y si se te ocurre ir a la policía o contárselo a más gente, te arrepentirás. No sabes de lo que soy capaz. Destruiré tu felicidad como has destruido la mía. Leí el mensaje 1, 2, 10 veces. El miedo se convirtió en una determinación de acero. Aquellas no eran palabras de una hermana traviesa. Eran una confesión y una amenaza. Tenía la prueba en negro sobre blanco. Ya no había duda. Al día siguiente, con David a mi lado, fui a la comisaría. Presenté la denuncia por intento de envenenamiento y amenazas. Adjunté los mensajes de texto,
el informe médico y una declaración detallada de los hechos. Cuando mis padres se enteraron, el infierno se desató. Mi madre me llamó histérica. ¿Cómo has podido hacerle esto a tu familia? Eres una desagradecida. Va a tener un antecedente penal. Estás destrozando a tu hermana. Mi padre gritaba al teléfono, retira esa denuncia ahora mismo. Es una cuestión familiar. Les colgué. Por primera vez en mi vida, les colgué el teléfono. Ya no podía escuchar sus excusas. Les envié por correo electrónico una captura de pantalla del último mensaje de Camila. El silencio que siguió fue elocuente. No se disculparon, pero dejaron de acosarme durante un par de días. Con la denuncia presentada, el siguiente paso fue lógico, aunque doloroso. Solicité una orden de restricción contra Camila. No podía arriesgarme a que se acercara a mí. En la audiencia, el juez fue claro. Las pruebas eran contundentes, los mensajes, el informe médico y la propia denuncia. La orden fue concedida. Camila tenía prohibido acercarse a menos de 500 metros de mi casa, de mi trabajo o de mí en cualquier lugar público. El día que me notificaron que la orden estaba en vigor, lloré. No eran lágrimas de tristeza por lo perdido, sino de alivio. Un peso enorme se había levantado de mis hombros. Ya no tenía que mirar por encima del hombro. Ya no tenía que temer una llamada o un encuentro inesperado. Respecto a mis padres, la distancia se ha convertido en un abismo. Siguen sin hablar conmigo. Sé, a través de mi tía Laura, que todavía defienden a Camila, diciendo que la familia no se hace eso. Duele. Duele profundamente. Son mis padres y los echo de menos a veces, pero luego recuerdo su negativa a protegerme a mí y a su nieto, y el dolor se transforma en una resignación tranquila. Eligieron a su hija favorita, y yo he elegido a mi hijo. Ahora, mi vida es diferente. David y yo estamos más unidos que nunca. Asistimos a clases de preparación al parto juntos, decoramos la habitación del bebé y soñamos con el futuro. La toxicidad de Camila y la ceguera de mis padres ya no nublan nuestra felicidad. He aprendido una lección brutal pero necesaria. La familia no es solo la de sangre, sino la que te cuida, te respeta y te protege. Mi familia ahora es David, nuestro bebé por nacer, y las personas como mi tía Laura que se atrevieron a estar de mi lado. Miro hacia adelante, hacia el día en que sostenga a mi hijo en brazos, sabiendo que hice todo lo posible para traerlo a un entorno seguro y lleno de amor. He cerrado un capítulo tóxico de mi vida, y aunque la cicatriz permanece, ya no me duele. Por primera vez, estoy en paz.